Ajá. El adverbio del lugar, permíteme compartir una hoja para que lo anotemos. O les envío en el grupo. Mostla y ya ahorita permíteme, les voy a escribir aquí en esta parte, en el chat, ¿no? Mostla. Mostla sería mañana. Ajá. Mostla mañana. Ayer, ¿cómo sería? Ayer. No se muestra. ¿Qué más? Hay algo. Ayer. Hay agua. Hay algo. Hay algo. Hoy. Hoy. Amanín. Se quedaron, tiraron las cositas las que estaban en la cajita. No sé, Mari. Hoy, amanín. Ajá. O algunos lo manejan en Ashan. Ashan, en la hora. El hoy. ¿Qué es ese tiempo interminable que es el presente? Ahora bien, también hablábamos, si se acuerdan, que estos tres representan el pasado, el presente y el futuro. Y que en el sueño nosotros podemos vivir en el pasado, en el presente y en el futuro. En el sueño. En el pasado podemos soñar a nuestros papás que ya fallecieron, para los que ya fallecieron. Y para los que tienen, pues qué bueno que los tienen, ¿no? En el sueño. Pero bueno, eso es lo que decíamos. También hablábamos en esta clase de esta parte de la oscuridad, ¿sí? De la oscuridad, que nos da muchísima sabiduría. Inclusive yo les daba 3 regalos, si se acuerdan. Platicábamos de este viaje a Mictlampa, que es en el sueño. Pero bueno, les decía yo, necesitamos trabajar esa disciplina que nosotros tenemos. ¿Sí? Porque si no leemos, si no avanzamos, hermanitos, vamos a seguir a lo mejor como que el paso mucho más lento. Yo no les pido que corran tampoco, pero sí hay que ir avanzando. También les hablaba de esta analogía. Les decía yo, lo que yo les doy es lo que yo he podido masticar, esa comida. Pero no lleva los mismos nutrientes. ¿Por qué? Porque yo ya lo absorbí esos nutrientes. Y necesitan vivirlo para que ustedes lo puedan comprobar. Pero bueno, yo le titulé esta clase precisamente el Tonalpoali para la vida. En 5 minutos les quiero compartir mi Tonalpoali de mi vida, cómo ha cambiado. Aproximadamente a los 30 años, ahorita tengo 42 y 43 los cumplo este diciembre. Para mí era esto un negocio. Para mí esto era un negocio. Pensaba que va a ser un negocio. Y me decía a mí mismo, pues bueno, si leo tonales, tantos, y creo que ya les he comentado, si yo leo, por ejemplo, unos 10 tonales que yo les cobre de 500 pesitos, pues son 5,000. Lo que es de mi quincena, de una quincena, ¿no? Yo me gano un extra. Y si doy clases, voy a dividir las clases entre poesía, entre Kaupowali, entre náhuatl y, ¿por qué no?, filosofía de la lengua náhuatl. Digo, pues voy a crear unos 10 cursos y con eso voy a obtener mucho dinero. En el transcurso del caminar, resulta que voy aprendiendo y voy entendiendo que esto no es ningún negocio. Se convierte parte de tu vida. Y cuando empecé a comprenderlo,
El dinero sí es importante como energía, lo necesitamos para satisfacer ciertas necesidades esenciales como el alimentarse, pero no lo es todo. Es una energía más que lo puedes integrar a tu vida. Para no hacerles la vida tan largo, el cuento tan largo, es que precisamente esto, cuando uno ya es consciente de quién es, puede verse en su espejo y reconocerse, esa es la verdadera satisfacción, ¿no? El vivir como Ocelot, el vivir como Kahli, como Coat, como Somahli, ¿sí? Sí, como Somahli. Quizá como Xochitl, ¿sí? Te vas. ¿Sí? Ajá, ¿la escuchamos? ¿No? Bueno, en caso de que no, pues vamos espero que tengan sus tablas ya armados de esta manera, inclusive los compañeros que muy recientemente les compartí y les grabé un video sobre el orden que deben de ir sus tablas, ¿no? Y les decía yo, el día de hoy nos vamos a dividir el trabajo, vamos a leer un tonal. Les decía yo, si a alguien trae alguna fecha, qué bueno y lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos ya ir poniendo en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Alguien le va a tocar el año, el acompañante el año y su acompañante, el signo y su acompañante o su regente. A alguien le va a tocar precisamente la veintena con su regente, trecena con su regente, señor de la noche con su regente o su acompañante, señor del día con su regente y el náutet y el imantli y alguien lo puede hacer el rumbo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Alguien trae alguna fecha? ¿No? Primero las damas. Sí, 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 sí. Adelante. Fíjense que ayer o antier me decía el compañero Jacob, bueno, hoy no está, ya nació su bebé. Decía que ya iba a nacer, ¿se acuerdan en la clase que estábamos? Pues ya nació, ya está. Y entonces decía él, a mí me gustaría, Sí. entonces él me decía, a mí me gustaría que ustedes leyeran su tono, el de él. Nada más que, como les digo, precisamente me acaban de mandar una fecha. Si gustan esta fecha, si no lo traen, alguna fecha que ustedes. Se llama Adal Aarón Álvarez Villa. ¿Sí? Adal, les anoto en el chat. Adal Aarón. ¿Qué pasó contigo? Permíteme. Adal Aarón Álvarez. O si alguien tiene. Ya esto para que lo haga mi discípulo aquí de la casa para que ejercite algo. De ahí me mandaron. Pero también aquí lo tenemos duro y, como decimos en Guerrero, duro y tupido para que aprenda también a sacar el tonal y explicarlo. ¿Sí? ¿Sí tienen alguna fecha? ¿Vamos? Bueno, vamos a trabajar con esta del 24 de julio 2015. Órale. ¿Qué más? 24 julio 2015.
Muy bien. ¿Tendrá nombre o lo manejamos de esa manera? Nos falta la hora. Ah, bueno, pero es que esta fecha apareció aquí en el teléfono, maestro. Yo nada más la vi aquí en el teléfono, donde dice chat. ¿Alguien lo mandó? Sí, no sé. Marilú. Fui yo, Marilu. Ah, Es de mi bueno, sobrinita. Perdón. A la 1 AM, hermanita Marilú. Sí, estamos viendo los minutos, pero no se acuerda mi hermana. Muy bien. 1 AM. Ajá. Perdón, ¿y cuál sería el nombre? Carmen Núñez. Núñez. Muy bien. Espero que la compañera Leti tuviera sus tablitas, porque me Ah, decía que esa era una de sus dificultades, bueno, no tenía sus tablas. sí, maestro, ya las tengo. Perfecto. Fue la Ujú. 1:25 que nació. 1:27. 1:27. Ajá. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Pues vamos a... A ver, perdón, maestro. A ver si tengo bien los datos. Entonces el nombre es Carmen Núñez. Su fecha de nacimiento es 20 de julio del 2015 y nació a la 1:27 AM. Sí, Ujú. correcto. ¿Qué ¿Qué más? más? Quema. Escamati. Bueno, también ya incluyendo esto, yo lo que hago, por ejemplo, voy a dejar esta ofrendita al río donde me gusta. Yo me siento más contento, algunos se sienten mucho más contentos ir con Tepeyolotli o a una cuevita, pero esto, por ejemplo, yo lo llevo al río, ya sea flor de pericón o flores en pantúchil, que por lo general aquí en Guerrero, bueno, en la región de la montaña siempre hay, y la vela, que no debe de faltar, se le lleva, y por eso yo les pedía su velita y su flor. Ya esta piedrita yo ya les platicaba la historia, por eso es que cada vez que leo el tonal me siento muy, muy acompañado, ¿no? Bueno. Y bueno, y a lo mejor algunos tienen algún cuarzo o alguna obsidiana. Bueno, en mi caso siempre me acompaña mi obsidiana, ¿no? Qué más, don Luis Antonio? Y antes de iniciar, pues es intencional hablarle al abuelo fuego, pero aquí como lo vamos a hacer en equipo, no es que les digan, no, es que cópieme, así yo le hago. No, no, nada de eso. Ustedes pueden intencionar a su manera, pero no se les olvide siempre tener presente al abuelo fuego. ¿Por qué el abuelo fuego? Porque precisamente él es el sabio, uno de los más antiguos también, ¿no? Aparte de la oscuridad, pero para que nos ilumine, ¿no? En mi caso yo le digo en náhuatl, pero les voy a decir en español, mi gran abuelo fueguito, mi gran abuelo viento, mi gran abuelo agua que hiciste, que alimentaste a esta flor que hoy tengo aquí. Madre tierra, que en tu vientre creció, brotó esta flor hermosa. Considero que están aquí conmigo. Padre, gracias por este regalo que tú me entregaste el día de hoy. Siento que me respaldas y estás conmigo. Y guíame por este camino de luz que yo quiero hacer para la hermanita Carmen Núñez, para que me ilumines mi camino, ilumines mi sabiduría y yo pueda leerle su tonal de ella y para que pueda yo guiarla el día de hoy en el camino de la luz, de la armonía, de la sabiduría, de la espiritualidad. No digo amén porque no es religión católica. Bueno, ¿qué más? Y en náhuatl sería así, no guaitahtzin, no coltzin, tletzintli, xinechcahuilia manin, mani motlahuilui, panotanemilis, panoyolo, huan panoche un.
no hueitahzi, yehyecalte, huatzixinechpalewi, mamotlecuili, in, no copatlahuiloltzin. Nimistasojkamatilia pampaoticatliti in xochitzintli. Nanantzitlali pampapamo. Pamihtik, oeiak in xochitzintli. Tehuatzin no ihki no hueitahtzin. Aurelio Martínez, pampotinaxtlayocolino yehi. Tinaxtlayocolino tlanimiliscayo. No ihki tehuatzin can yehin. Tetzintli. Campanejo nignekixnechpalewi. Caín tlahuiloli. Campamanechpalewi nocnito matikpalewi catoicnitzin Carmen Núñez matik ojuinehnemítica. Matikojuinehnemítica campa cualimanemi mapaki. Campa iyoltonal matikchicahuaca. Machicawi inemiliscayo. Juanaman caín tletzintli nictlecuiltia. Campa matimotlahuiluica nocniwan. ¿Sí? Y nos tomamos precisamente nuestros 5 minutos, 2 minutitos, ya lo tenemos el MIM, 2 minutitos para que cada uno de nosotros intencione lo que quiera para la hermanita Carmen Núñez. ¿Sí? 2 minutitos, ¿les parece? Como lo diga Paco. Para que tenemos 2 minutitos. Si está en sus posibilidades de cuando se lea el tonal y bueno, y se haga la correlación, su incienso y el copal, es muy bueno el copal. Acuérdense, el tabaco es para conectarnos con nuestros ancestros. Yo el formato que utilizo se los voy a enviar enseguida. Debo tomar foto para que, por si gustan, es el formato que yo estoy utilizando. Ustedes pueden crear su propio formato. Lo único que les pido es que pues tengan a lo mejor esas partes, tenga la estructura, ¿no? Ya a mí, en mi caso, ya me lo memoricé cuáles son las partes. El primero es el Shiwit, que es el año. Tlalpili lo pongo para guiarnos con para ver lo del acompañante. Shiwit, Tlalpili, y le pongo como acompañante. Muy bien. Pues, si gustan, iniciamos, compañeros, con la primera tabla, ¿no? El de los años. No tenía aquí mi herramienta de trabajo. Aquí estás tú. No te me pierdas. ¿Sí? ¿Alguien quisiera compartirnos lo del año? Ya nosotros lo corroboramos. Yo, maestro, es el Adelante. año 3 a 4. Pero ¿cómo sería en náhuatl 3? Yay. Yeyi Akat. ¿Qué más? Quema. Quema. Ándale. ¿Qué dicen los demás? ¿Le damos un 10 o Quema. un 7? Un premio. Quema, Mlavak. Yeyi Akat. Bueno, le ponemos Yeyi Akat. ¿Qué más? 3 Carrizo. Por si quieren ponerle la traducción. El Tlalpili, Cali, ¿verdad? Cali.
Cali, ¿qué mano? Tona. Ujú, ya hicimos eso. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a buscar el acompañante en la tabla número 2, ¿verdad? Y creo que ¿Qué uno de estos días el abuelo Tona también nos va a enseñar. Tiene otra estrategia muy buena. Yo estaba revisando hace ratito los círculos estos, estaba jugando. Muy bien. Buscamos Tlalpili que buscamos Yeyacat. ¿Quién es su acompañante? Sorteo. ¿Qué más? Tlazoteot. Tlazoteot. Bueno, ahí está. Tenemos ya el año. Viene el Tonalilhuitl, que es su signo. Muy bien. Nos vamos a la tabla número 3, ¿no? Y buscamos donde dice la tabla de correlación gregoriana para los años. Como es Carrizo, vamos a buscar los años Carrizo, ¿no? Esa es la segunda tabla. Y buscamos la fecha precisamente el 24 de julio. John, ¿quién es qué? ¿Alguien ya lo encontró? ¿Qué más? ¿Qué más? Catlejua intonal, Catlejua intonal. ¿Cuál es su tonal? Cuautli. Órale, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Ujú, ¿Sí es Cuautli? ya. Deme un segundo. Sí, compadre, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué cuenta? No, ¿qué? Antes estuvimos buscando, compa, a veces los encontraba todavía. Ah, no, sí, nos venimos luego, es que tenía un compromiso, iba a dar clases, de hecho estoy dando clase ahorita, compadrito. Ah, sí, compa. Ajá. Ah, pero está ocupado entonces, compa, mejor le marco más ahorita. Pero ya nos comentó la jefa, decía que para el domingo tienes un compromiso, ¿no? Ajá, Pues vamos a tratar de llegar, compadre. sí, compa. Y si se trata de comer, pues ahí mero. Dígala, como a las 9:30, compa. Sale, compadre, para que ya salga aquí bien tempranito y llegue al molazo. Sí, compa. Sí, compadre. Dale, compadre. Le marco, perfecto, si no le marco mañana, un poquito temprano. Sí, compa. Sale, compadre, hasta mañana. Sí, hasta mañana, compa. Dale, cuídese. Sí, gracias, compa. Dale. Bueno, ahí ya tenemos el almuerzo para el domingo, compañeros, ya no vamos a batallar. ¿Ah? ¿Qué más? Muchísimas gracias, compañeros. Este es el águila. Cuautli. Muy bien. Pero aquí también encontramos la veintena. ¿Ah? ¿Cuál es la veintena? Tecuicuiltontli, ¿verdad? más? Tecuicuiltontli. Tecuicuiltontli. Muy bien. Aquí lo único que vamos a encontrar es el signo y la veintena en esta tabla. Pero hay que tenerlo muy presente porque en las siguientes tablas los vamos a seguir utilizando. Vamos con las tablas número 4, sí, las tablas número 4 que son 13. Como el año es 3, su numeral es 3 del año, vamos a buscar la tabla número 3. Sí, va quedando bien todo, compañera Leti es la que apenas se integra también, la compañera Rosa también. Miren, esta es la tabla número 3. ¿Por qué el número 3? Porque es el año en que nació. ¿Sí? Porque, bueno, lo que ya hemos ejercitado, la compañera Aimé, la compañera, me parece la compañera Marilu, no sé, me parece que también ya habíamos más o menos checado.
Compañero Tona, ¿cómo ves? Sí, vamos entendiendo, hermanito Tona. Vamos comprendiendo, Temastián y Tlazocamati. Emma, muy bien. Entonces, nos vamos con la tabla número 3 y buscamos a Cuautli. Y buscamos Tehuilhuiltontli. ¿Ya lo encontramos? Emma, ¿cuál sería su numeral, compañeritos? Yes. Matlactli. Matlactli, Emma, Matlactli. La siguiente clase vamos a trabajar con números. Estábamos viendo los adverbios, vamos con los números. Yo creo que es importante, ¿no? Matlactli. Bueno, entonces, la niña Carmen, sí, 15, sí, jovencita ya. 10, ella es 10 águila. Maestro, ¿puedo participar? Tengo una duda. Sí, adelante, hermanito, adelante. Mire, Temastiani, cuando podemos ubicar el Ilwit, en este caso ya lo ubicamos, que es Cuautli, ya vimos hasta el numeral, que es numeral 10. Cuando llego a este punto, yo pongo mucha atención en la hora en que sucede el evento, porque la hora puede cambiar de signo. Y en casi esto no sucede en los años Kali. Sí. Pero en este caso creo que debemos poner atención en una cosa absurda que estamos viviendo actualmente, que es que nos cambian el horario. Tenemos un horario de verano y un horario de otoño. Sí. Y en este caso, esta persona nace cuando ya habían empezado estos cambios y nace cuando cambiaron el horario. Entonces, esa 1 de la mañana que ahí nos ponen, 1:27 minutos, corresponde a las 12:47 minutos de nuestro meridiano. Entonces, esta persona no le corresponde el 10 águila, sino el 9 ocelote, según mi visión, pero corríjame, por favor. Sí, lo checamos los años, está precisamente en la tabla número 9. Los años, Carrizo, cambia al mediodía, ¿no? A las 12:45. Sí. Al ser esto del horario, se atrasaría lo de un día. Correcto. Entonces, no le corresponde 10 águila, le corresponde 9 ocelote. Permíteme. Sí, tiene toda la razón. Por el cambio de horario que se va adelantando en ese, por ejemplo, en el mes de julio, todavía estamos con el horario de verano. ¿Sí? Que no es el natural. Claro que sí. Sí. Entonces corregiríamos en el signo, ¿verdad? Clarín, corneta. Perfecto, entonces, compañeros, gracias, abuelo Tona, en esa parte. Por lo del horario, entonces sería Ocelot. Ella sería Ocelot. Y no sería 10, sería 9, ¿no? Corregimos por lo del horario. Al ser 9 Ocelot, entonces aquí, al hacer la corrección, y tiene toda la razón el abuelo por los cambios de horario, ¿no? Que se adelanta 1 hora.
y cambia precisamente en el mes de octubre o noviembre, me parece que se cambia el horario de verano, algo así, ¿no? Entonces, del número 9 nos regresamos para poder ubicar su trecena. Ujú. Su trecena sería, ¿cuál sería su trecena? Ujú. ¿Ya se dieron cuenta? Del número 9 nos regresamos hacia atrás. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itzcuintli. No, Ah, no, Miquistli, es sería Miquistli. Miquistli. Ujú. Su trecena sería Miquistli. Ajá. Su trecena es Miquistli. Lo que encontramos aquí es el numeral y la trecena en esta tabla. Ajá. Sí. Gema. Perfecto, Gema. Gracias, abuelo Tona, por la aclaración, ¿eh? Eh, Siempre hay que poner mucha atención cuando llegamos a situar el Ilwit. Ujú. Ahí es donde tenemos que ver la hora, ahí es donde nos sirve la hora, donde debemos usar la hora en comparación del Shiwit con el que estamos trabajando. Ujú, ujú. Porque Muy bien. tenemos 4 Shiwit y son 4 diferentes inicios de nuestro día, nuestro presente, pues el regalo de un ciclo de retorno día y noche, Ujú, ujú. Sí, Gema. pero Gema. empezando en diferente lugar, a mediodía, a medianoche, o al amanecer o al atardecer. Entonces, aquí debemos poner mucha atención. Muy bien. Gema. Entonces, en la tabla número 5 de los señores de la noche, buscamos a Ocelot. Ujú. A Ocelot y precisamente Tecuilhuihuiltontli. Tecuilhuihuiltontli. ¿Y cuál sería su numeral del señor de la noche? Chicueye. Chicuey. Ajá. Sí, Sería también la tabla, eso le llamamos nosotros como tabla A5, y el siguiente donde están los nombres precisamente de los señores de la noche, ¿no? Chicuey, su señor de la noche en este caso es Tepeyolotli, ¿no? Gema. Muy bien. De la noche. Está potencializada esta Carmen con el Ocelot. Sí, tiene mucha relación Tepeyolotli con Ocelot, ¿no? sí, Mucha conexión. Muy bien. Vamos a ver su regente o acompañante, Chicuey. Ujú. Nuevamente su acompañante es Ocelot. Gema. Gema. Muy bien. Vamos entonces con los señores del día. Gema. Bueno, Chicnawi Ocelot. Buscamos el número 9, que es Chicnawi. ¿Quién es su señor del día? Ujú. Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. ¿Qué más? Quetzalcóatl. Su acompañante volátil, que es Guajolotito. ¿qué más? Huexolotl. Huexolotl.
Y tenemos su otro acompañante como esencia, como energía, como deidad, a Tlaloc. Bien. ¿Qué más? ¿Qué Sí. más? Bueno, eso terminamos con la tabla número 6. Vamos con la número 7. Aquí es donde decía el abuelo, y sí tiene razón. Cuando dice, por ejemplo, los años Tochli, que hoy estamos en los años Tochli, inicia a las 6:45, no ese con el mismo horario, ¿no? Los años Zacat inicia a mediodía, por ahí está hasta abajo un cuadrito. Tecpat inicia a las 6:45 o a las 18:45 horas. Y Kahli casa a medianoche, a las 12:45, a las 00:45 horas de la noche, ¿no? Sería eso y también lo de los cambios de horario. Los cambios de horario, que es lo que nos van también mostrando esa parte. Muy bien. Pues aquí vamos a encontrar la veintena, compañeros. Busquemos a Tecuihuiltontli, que nos dice que es la fiesta pequeña de los principales, ¿no? Que muy recientemente pasó. Y su acompañante es Huistocihuatl, la señora salinera. Su acompañante de la veintena es Huistocihuatl. ¿Ah? Y ahí mismo adelantito nos confirma la fecha. Muy bien. Nada más encontramos la acompañante de la veintena. En la tabla número 9. 9, aquí encontramos los signos de los días y su acompañante Ocelot, por ejemplo, el de Ocelot, su acompañante sería o sus regentes Tlazoteotl. Se potencializa con su acompañante el Tlactli también. Sí, así es. Tlazoteotl, Tlazoteotl, del año y de su signo del día, ¿no? Muy bien. Su trecena es Miquisli, dijimos que es Miquisli su trecena. Muy bien, su acompañante es la dualidad, Tecusistecatl y Tonatiuh, ¿no? Por lo que nos platicaba el abuelo ese día que nos envió el audio. Nos decía, a veces lo consideramos a Tecusistecatl como la esencia masculina, ¿no? Pero así como nos decían, no, pues es que es la esencia femenina, ¿no? Bien, entonces... Es muy curioso, Temastiani, que en este signo en especial de Miquistli se juntan el sol y la luna, el sol como regente del día y la luna como regente de la trecena. Pero es muy curioso cómo trabajan juntos en esta veintena. Sí. Ese trecena, pues Sí, en esta trecena, disculpe. Sí. En la trecena, sí, hermanito, precisamente esta persona, una de sus cualidades que puede vivir en la dualidad bien armonizada, ¿no? El día y la noche, conexión con el día y la luna, Tecusistecatl, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, ahorita vamos a leer su tonal. Y pues nos vamos con las horas, decíamos, ¿no? Aquí es donde dice el abuelo, entonces no es a la 1:27, sería a las 12:27, por este cambio que le adelantan una hora, ¿verdad?
Entonces buscaríamos la hora 12:27, no 1:27. Muy bien. Ahora nos vamos pues a buscar por su año, los carrizos. Tochli, Xihuitl, Tochli no sería la segunda hoja, precisamente la segunda hoja de los años Acat. Vamos a buscar a las 12:45. 12:45 a 13 horas. Y es 12:27. He Ya, güey. aquí. He aquí se regresaría a los años. Chequen. 12, pero sería 12 del día. Ujú. Y está de 12:45 a 1:03. Por lo tanto, ¿qué utilizaríamos? La tabla anterior. Temastiani, Ujú. a ver, una pregunta, pero ahí cuando comienza la tabla de las horas de los años ACAT, dice de 12:45 a 13:03. ¿Sí estoy bien? ¿Sí? Pero eso sería del mediodía, ¿no? Ujú. Porque Es de la ¿Más al abajo, mediodía? porque más abajo tiene de las 0:10 a las 0:27, Ese es el que que corresponde. quiero pensar Permíteme. yo que es la que corresponde, A los, exacto, como dice el abuelo. a los de la noche. Ujú. Sí, es en la Bien. madrugada. Entonces, ¿cuál sería su náutet? Yahweh, Kiawit, ¿verdad? Bien. Chasocamati. Náutet. Y el Kiawit. Muy bien. Y su imantli, por su hora. Sería Mish Koat, ¿verdad? que- Mishkoat. Y bueno, una de las esencias que tiene Mishkoat precisamente es la creatividad, lo que potencializa la creatividad. Ahí está. Ujú. Pues buscaríamos el rumbo. Rumbo con lo de las tres cenas en nuestro Amoshli. Déjame buscar aquí en este Amoshli de las tres cenas. Dijimos que es 9 Ocelot, 9 Ocelot en Tlahuitzcalpantecutli no está, ¿verdad? no, Ujú. En Huizlampa, quema, sí la encontramos, ¿verdad? quema. Y ya se dieron cuenta cuál es el signo que lo potencializa, el signo de mí. Uno de los signos, bueno, de las imágenes mánticas Del Calpuli. de mi calpuli. Es mire. ¿No? Es esa imagen. Entonces, no por nada, pues tiene a Tepeyolojli, ¿no? Pero también en su rumbo tiene a Ocelo, tiene a Cuautli, de los dos como el día y la noche, tiene los 4 rumbos, tiene una garra enorme, ¿no? Y está muy conectado con la tierra, con Zipacli, con el Tepeyolojli. Entonces,
eso es lo que lo potencializa mucho más también para poder trabajar en la armonía. Entonces, Huizlampa. El rumbo sur. Color azul. Verde. Que se conoce también como el lugar de las espinas, ¿no? Muy bien. Pues terminamos en este caso. Pues ahora vamos a describirlo. Recuerden precisamente que esta parte de la lectura que le hagamos, debemos de hacer la descripción que le corresponde, por ejemplo, al carrizo, pero como ella, como su año carrizo, en qué cualidades tendría, ¿no? Y qué a lo mejor su parte, no tan negativo, sino que lo que le podría no serle tan útil que lo debe de trabajar. ¿Alguien nos quiere ayudar con lo del año? ¿Cómo pudiéramos hacer la descripción? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Pues yo opino, maestro, con todo respeto, que pues, sería muy bueno que en esta ocasión, ahora que tenemos aquí al abuelo en la clase también, pues que tú y él nos hicieran el gran honor de leerle a nuestra hermanita Carmen su tonal. Pues ¿quién más mejor que ustedes dos? Híjole, pues para mí será un honor de hacer esta actividad. ¿Qué dice abuelo Tona? ¿Me ayuda? En lo que pueda yo cooperarlo, con mucho gusto, claro que sí, claro que sí. Perfecto. Pues si quiere yo inicio con el año y ya pues enriquecen un poquito mi explicación. ¿Le parece? Vamos dejando uno y uno. O si alguien también nos quisiera apoyar con algo que crea que pueda apoyar para la mejor comprensión de la lectura, adelante, compañeros. ¿Sí? Estamos para aprender, inclusive hoy aprendimos, para mí un día de aprendizaje, aprendí muchas cosas, ¿no? Pues bien, pues vamos a proceder a leer su tonal de la hermanita Carmen, esperando que esperando que nuestras energías, esperando que los 4 rumbos, quizá no los vamos a hacer con toda la ceremonia como debería de ser, pero como testigo tenemos a nuestro abuelo Fueguito, y yo sé que ustedes lo tienen también en el lugar donde están, con el permiso de nuestra ¡Ay, qué hermosa niña! Xochitl, ¿no? Ella es la que vamos a leer su tonal. Pues lo que le vamos a decir a Carmen el día de hoy es precisamente su tonal. Son las cualidades que lo tiene dentro de ella, no están fuera de ella. Pues iniciamos con el permiso de ustedes, hermanitos. Ella es 3 carrizo, Yei Akach, su año, 3 carrizo. El carrizo es una plantita muy representativa para nuestros hermanos de la náhuatl. Del carrizo se elaboran artesanías, del carrizo se usaban las flechas, ¿no? Y del carrizo se obtenían muchísimos, inclusive representa la vara de mando, el carrizo de mando que tenían nuestros tlatoani, nuestros abuelos, para poder regir a los demás. Ahora bien, un carrizo crece siempre en equipo, están juntos, ¿no?
Los carricitos alrededor, hay más carricitos. El carrizo le gusta crecer al cielo, siempre quiere alcanzar al cielo, siempre está avanzando hacia arriba. El carrizo es un protector. Este carrizo, los que vivimos cerca de los ríos, lo sembramos a propósito. Se arranca parte del carrizo, se va sembrando alrededor de ese terreno donde pasa el río. ¿Por qué? Porque los protege. El carrizo es un protector. Evita que se erosione la tierra. El carrizo, precisamente, es un símbolo de mando, ya les decía. Ahora bien, ella como niña, como Carmen, ¿cómo tiene ese carrizo? El carrizo es muy analítico, el carrizo siempre le gusta triunfar. Entonces, ella nació para ser una líder, ¿sí? Porque siempre va a estar alrededor de los demás, siempre va a tener la vara de mando. Claro que sí, eso es bueno, por supuesto, pero para eso necesita crecer mentalmente, tiene que estudiar mucho, ¿sí? Tiene que leer mucho para que pueda tener la capacidad de ser líder. Al ser líder hay que tener mucho conocimiento y tener la humildad de decir, me equivoqué y gracias por decírmelo, gracias por corregirme y trabajamos juntos. No porque ya me dijiste que yo me equivoqué al ratito, ya no te hablo, o ya eres mi enemigo. No, es bueno que nos digan nuestros errores, sí, aceptarlos, pero que eso nos ayude a seguir aprendiendo más. Tiene la cualidad, Carmen, de ser protectora, le gusta proteger, ¿sí? Es bueno proteger, por supuesto, protegerse primero a uno mismo del daño que nos pueden hacer los demás. Hay que tener mucha esa intuición. Como Carrizo a veces lo analizan las situaciones y da una respuesta con ese análisis. Pero debe de conectar la mente y el corazón para decidir, para saber qué sienten los demás con mis decisiones. A veces le contesta mal a lo mejor a su mamá, a su papá, a sus familiares. ¿Sí? Necesita conectar esto con el corazón. Decir, ¿qué sentirán los demás si yo soy grosero, soy grosera con los demás? ¿No? Pues bien, eso sería como Carrizo. El número 3 representa la fluidez, representa la sangre. En nuestro cuerpo está la sangre, fluye siempre esta sangre. Entonces, esa fluidez es de los conocimientos. Siempre hay que hacer fluir lo que conocemos, compartirlo con los demás, ¿sí? Y también compartir el cariño, el amor, porque tiene a Tlazohteotl. ¿Quién es Tlazohteotl como acompañante? Es su regente. Está en ella, en Carmen. Se le facilita ser cariñosa, ¿no? Le gusta ser responsable, ser cariñosa, pero también tiene esa esencia y si no lo ha potencializado, si no lo ha utilizado, lo puede utilizar. Esa habilidad, ¿no? De Tlazohteotl, de generar el cariño, de generar responsabilidad, de ser empático. ¿Qué es ser empático? Ponerme en la situación de la otra persona y para poder comprender. Entonces sería ese su año de Carmen, ¿sí? Por su año. Ella es 3 Carrizo y su acompañante como año tiene a Tlazohteotl. Adelante, abuelo Tona, con el Tonalilhuitl. O si alguien lo quiere reforzar con el año, adelante. ¿Continuamos con el Tonalilhuitl o primero se ve la veintena? Primero el bueno, el Tonalilhuitl le corresponde a ti, Carmen, te corresponde el día 9 Ocelote, 9 Jaguar.
ese es el día en que naces. El maestro te acaba de decir que naciste en el año 3 Carrizo, de la trecena de la casa. Y el día en que naces, el día es 9 Jaguar. Y el ocelote, pues es un símbolo de gente que es muy atrevida, gente muy valiente, gente muy fuerte, gente muy hermosa, porque es hermoso el ocelote, es bello, en especial las hembras. Además, las hembras son muy cariñosas con sus hijas, en general con todos sus hijos, pero en especial con las hijas. Las ocelotas permiten que sus hijas puedan cazar cerca dentro de su territorio. Es muy exigente con los hijos varones. Les exigen que vayan a cazar a otro terreno, no les permiten cazar en su propio terreno. En cambio, con sus hijas son muy permisivas, más pacientes, muy amorosas. Además, es la guardiana del bosque. Ese ocelote no permite que entren otros depredadores para cazar los venados o los jabalíes o los conejos de esa región. Todos esos árboles, todas esas plantas, todos esos animalitos que crecen en el bosque son protegidos por el ocelote. Él es el guardián del bosque. También le llamamos Tepeyolojtli, porque es el guardián de la floresta, de los bosques, bueno, y es un líder, es un líder. Ahora, sus biorritmos son muy activos de noche. Por el año nos dice que sus biorritmos son muy prendidos porque pues, nace en un año a mediodía, aunque esta persona nace al empezar el día. Es muy curioso porque tiene las dos energías. La energía de la noche, sus biorritmos muy activos en la noche, tanto por ser ocelote, ¿verdad? Como por haber nacido a la hora que nace, que es de noche. Esa es una hora de poder. A lo mejor a esta pequeñita desde ahorita le gusta desvelarse. A lo mejor ella sus ritmos están muy, muy encendidos en la noche. Y eso es por el ocelote, ¿verdad? Bueno, ¿qué más vamos a decir del ocelote? Pues a estas personas les gusta discutir o pelear, de alguna manera son buenas para discutir, para pelear, ¿sí? Pero no tiene que ser con golpes, ¿no? O puede ser con palabras o con emociones, pero es gente muy protectora y se defiende a sí misma, pero defiende a los demás. Es una persona que tiene un sentido de la justicia muy profundo y siempre anda protegiendo a los demás. Entonces, bueno, necesitamos comentar que el número 9 está regido por Quetzalcóatl. Entonces, haga lo que haga esta pequeñita, va a ser una maestra. Esta pequeñita va a enseñar a los demás lo que ella aprende, lo que ella tiene habilidades, así sea la cosa más grande o la más humilde, esta persona sabe enseñar el conocimiento que posee. Puede ser que sea un conocimiento muy, muy humilde y sencillo, pero ella tiene el don de enseñarlo. No todo el mundo tiene el don de enseñar. Y ella por recibir la protección del número 9, que está regido por su señor del día, Quetzalcóatl, pues es una maestra por naturaleza. Además tiene cierta facilidad para el sacerdocio.
la milicia, el gobierno. Estas personas son muy honestas, son muy responsables y muy confiables. Entonces, pues son recomendadas para el gobierno. Y cuando se meten con el guajolote, que es la humildad, el símbolo del guajolote es el símbolo del ego falso, pero también cuando ya es Chalchiutotolin, cuando ya es un guajolotito de jade, se le entregaba antiguamente a una persona que adquiere el grado de sacerdote de Quetzalcóatl, se le entregaba un guajolotito de jade como símbolo de que ha pulido su ego, el egoísmo que nos hace pensar únicamente en nosotros. Las personas que son regidas por Quetzalcóatl siempre ponen toda su vida, su conocimiento, su sabiduría, todo su trabajo se lo dedican a la comunidad, dejan de pensar en el beneficio propio y siempre están pensando en cómo ayudar a la comunidad. Entonces son maestros que a través de su humildad y de su sencillez han logrado comprender, asimilar, aprender y pueden enseñarlo, están listos para enseñarlo y compartirlo con los demás. Todo esto es por Quetzalcóatl y el guajolotito. El guajolotito es un pájaro, pero casi no vuela, es muy terrestre. Nunca lo vas a ver solo. A esta niña no le gusta más que andar con su familia, con sus primas, con sus primos, con su mamá. A veces no les gusta andar mucho con muchos amigos en la calle, a veces no les gusta mucho, más bien les gusta andar en familia. Los guajolotes nunca los vemos que andan desbalagados por ahí solitos, siempre andan juntos, siempre se protegen unos a otros, siempre se ayudan y están al tanto unos con otros, son muy cariñosos. Además tienen unos hábitos muy interesantes. Yo le recomendaría a su mamá, que tenemos ahorita presente aquí, que se ponga a ver los hábitos sexuales que tienen los guajolotes, porque tienen una sexualidad muy sofisticada. Y esto es parte esencial del carácter de esta niña. Pero me gustaría que usted explicara en su momento y a su manera, pero primero que usted se documente de la maravilla de cómo tienen su sexualidad los guajolotes, las guajolotas. ¿Ustedes han visto alguna vez, estoy seguro que han visto todo el mundo, a un gallo perseguir a una gallina? ¿Sí han visto cómo el gallo siempre anda persiguiendo a la gallina? Pero hay una cosa, la gallina huye, y si puede se defiende, y si puede, pero llega el momento en que su mismo instinto le induce a aceptar al gallo, pero siempre es como una violación. En cambio, los guajolotes tienen una sexualidad muy diferente. Duran mucho más tiempo, lo disfrutan los dos. Además, ella es la que escoge al macho. Ella es la que escoge al macho. Entonces, bueno, también tenemos que, pues, comentar que tenemos a Tlaloc. Tlaloc es la lluvia, trae como acompañante. Y Tlaloc es la fuerza en las decisiones. Estas personas son muy temperamentales. A veces se pueden enojar, y pueden ser muy destructivos. Cuando se enojan pueden ser muy violentos, muy destructivos, a veces muy gritones, porque pues el rayo es muy fuerte, y así son como el rayo estas personas. También se dice que son impredecibles. Estas personas
tienden a irse a los extremos y son muy impredecibles. A veces vemos el cielo y parece que va a caer una lluvia y no cae nada. Y hay veces que está bien despejado y de repente se suelta un tormentón bien tremendo. Así son estas personas. De repente pueden estar muy, muy, muy serenas y de repente pueden estar cargadas a cualquiera de los extremos de la alegría o de la tristeza, el coraje o la paz profunda. En fin, son muy extremosas. A estas personas se les pide, se les ayuda a encontrar el equilibrio, sobre todo el equilibrio emocional, porque el número 9 tiene que ver con la formación de las emociones, de centrar las emociones. Los primeros 4 numerales tienen que ver con formar nuestro cuerpo. Los siguientes otros 4 tienen que ver con los sentimientos y las emociones. Ya luego viene el nivel psíquico y al final el espiritual, pero todos trabajan juntos. Bueno, esta pequeñita pues tiene a Tlaloc y eso la hace ser muy fértil. En donde quiera que ella vaya y en donde quiera que colabore, va a fertilizar, va a hacer que las cosas abunden, que crezcan, que se vean con mucha claridad y que florezcan las cosas. Todo esto es por Tlaloc, ¿verdad? Creo que con esto termino lo del 9 y de los celote. Bueno, hay que ver que el ocelote también está regido por Tlazolteotl. Ya habíamos visto esa energía de la madre tierra. ¿Quién es Tlazolteotl? Tlazolteotl es la que genera por amor, es nuestra madre tierra. Estas personas son muy desinteresadas, les gusta dar y compartir. Pueden hasta llegar a quitarse lo que más les gusta, lo que más les agrada, lo que más les ha costado trabajo, pueden compartirlo con los demás porque son muy, muy desprendidas, son muy amorosas, no esperan casi nunca nada a cambio, están pensando en dar, no en recibir. Y es la madre tierra, y eso indica también que ella puede usar a la tierra para curar a las personas o para curarse a sí misma. Ella puede usar las cataplasmas de barro, de lodo, porque es el elemento que por el día, pues, que es Tlazolteotl, quiero decir, por el elemento de Tlazolteotl, es que le corresponde la madre tierra. Y el ser, pues, bien amorosa, bien cariñosa, bien desprendida, bien atenta, bien protectora, ¿no? Cuidadora. Es industriosa, la madre tierra es muy trabajadora y tiene muchas industrias, así como hace los minerales, así como hace los cerros, como hace los valles, así como hace las plantas, así va haciendo todo. Estas personas son muy industriosas, son muy ingeniosas. Bueno, creo que es todo lo que ahorita me recuerdo que debo de aportar. Sí, bueno. Sí, también como Ocelot, ella en este caso, Carmen es Ocelot, ella es muy intuitiva, siempre calcula cómo lograr sus objetivos, ¿no? O lo que quiere lograr. Entonces, al ser Ocelot, Carmen, tú eres Ocelot, ese ocelote, ese felino, que siempre debe de estar pensando cómo lograr lo que quieres, ¿no? Recuerda, y si puedes investigar y puedes buscar cómo es un ocelote. Tú eres una persona que siempre decide, ¿no? Decide con mucha precaución, vas pensando si es que te conviene o no te conviene. Tienes Tlazolteotl, pero Tlazolteotl también se relaciona con lo del año, ¿no? También de tu día, generas mucho cariño. Por tu veintena, Tecuicuiluitl, que es precisamente la gran reunión de los señores principales. En esta veintena, como el mes en que nació Carmen, es necesario
hacerle mención que debe de asumir responsabilidades en su casa. En esta veintena se celebraba a las señoras salineras, las que juntaban la sal precisamente en Tenochtitlan. Entonces ellas se encargaban de poder procesar este sal y recolectarlo. Pero ahora, ella como Carmen, su trabajo que debe de hacer es darles responsabilidades. Tiene que ayudar en su casa a ordenar sus juguetes. Tiene que limpiar el lugar donde trabaja. Esas son las responsabilidades que debe de empezar a realizarlos. ¿Los va a realizar? Claro que sí, porque ella asume responsabilidades al ser Ocelot, al liderar como Carrizo, ¿no? Y su acompañante es Huistocihuatl. ¿Quién es Huistocihuatl? Es esa esencia femenina, el de ordenar cada una de las cosas en su lugar, ¿no? Ella tiene esa cualidad de querer ordenar las cosas siempre en su lugar. ¿Es bueno? Claro que sí. Es bueno que vaya colaborando en la casa en ordenar sus cosas, primeramente los de ella, ¿no? Y en su trecena tiene a Miquisli. Su trecena, por ejemplo, como decía el abuelo, aquí vamos a tratar de conectar un poquito con lo que es todas las cualidades que tiene. Tiene a Tepeyolotli y a Ocelot. Tepeyolotli lo encarna precisamente Ocelot. Y el Tepeyolotli es el corazón del monte, el corazón del cerro. Para ella, para Carmen, se le facilita hablar con los animales. Si ustedes han observado, Carmen le gustan los animales, inclusive se puede comunicar con esos animalitos, entiende su lenguaje, pero para eso también ustedes, como su tía, con sus papás, que le ayuden a decirle que tiene la facilidad de conectarse con los animalitos, ¿no? Puede comunicarse con los animalitos a través de la mente, porque los animalitos no hablan como nosotros, los animalitos se comunican a través de las vibraciones, a través de ciertas acciones que hacen, pero de que nos podemos comunicar, claro que sí, y ella lo tiene muy presente. Y también por su tonal, que es el Ocelot, ¿no? Entonces, ya explicaba el abuelo, que es el señor de la noche, precisamente. El señor de la noche, Tepeyolotli que les decía, nuevamente se repite Ocelot como su acompañante, 2 veces como Ocelot. ¿Y eso qué quiere decir? Lo potencializa, le da más cualidades del Ocelot. También es necesario investigar mucho cuáles son las cualidades del Ocelot. El Ocelot es ese gatito. Si ustedes tienen gato en su casa, vean cuáles son sus comportamientos de este gatito. El gatito, para cazar un ratón, está muy pasivo, ¿sí? Está esperando el momento preciso para atrapar a este ratón, ¿sí? Pero ahora, como en una persona Ocelot siempre está esperando el momento perfecto, el momento preciso para dar algo, para obtener algo, ¿no? Ya sea un juguete, ya cómo pedir algunas cosas, entonces ella tiene esa cualidad, ¿sí? Y lo que decía el abuelo, es en la noche, ella se le facilita en la noche. Posiblemente ustedes la vean que le gusta estar en la noche, a lo mejor leer. Ahora, ustedes como familia le deben de acercar los libros, a lo mejor en la nochecita, decirle, mira, léete este libro, lee este cuento, o te leo este cuento. Debes de leer de noche porque ella, su vida es más de noche, ¿no? Le da esa cualidad de los celos, que es nocturno, que trabaja en la noche. Puede estudiar en la noche, ¿no? Hacer sus tareas, se concentra mejor por tener precisamente a los celos. También en la trecena tiene al sol y la luna. Ella puede comunicarse con el sol y la luna, ¿no? El sol, les decía yo en la clase, el sol como ese generador de luz y energía y calor.
Y lo potencializa la Soteot, ella es muy cariñosa, pero también es esa parte de irle alimentando, esa parte del cariño, de la responsabilidad, ¿no? Con la luna también tiene mucha conexión. Quetzalcóatl para el Quetzalcóatl son personas muy inteligentes. Quetzalcóatl fue alguien muy inteligente que siempre estuvo ayudando a los demás. Tiene ella esa cualidad de ayudar, el de compartir. Sí, eso es bueno, claro que sí es bueno compartir con los demás. No ser egoísta, lo que es el abuelo, ¿no? Convertirte en ese guajolote que te sientes más que otros, ¿no? Sería eso, pero también en su hora tiene a Kiewit, la lluvia que se relaciona con Tlaloc, que es una persona muy agradable como esa agua fresca que cae del cielo, pero también cuando se enoja, o sea, se enoja y a veces pues es difícil, ¿no? De contentarla, pero para eso también hay que platicarle. Debe de moderar esa parte. Si es bueno enojarse, claro que sí. Cuando algo no nos gusta, pues debemos de enojarnos, pero no siempre. También hay que llegar a esa parte de comprender que hay cosas que debemos realizar. Y como el rumbo, como Huistlampa es del lugar del sur, y precisamente ella es muy disciplinada para lograr sus objetivos. Ella es el colibrí. Ella es ese colibrí que vuela hacia arriba, hacia los lados, hacia atrás, que nos ayuda a hacer cosas que los demás no pueden hacer. Es muy bueno eso. Es muy bueno que ella haga cosas. Inclusive a veces los hace sin saberlo, pero ahora que lo sabe, ella si se propone cosas nuevas, hacer muy buenas tareas, hacer y pintar esas artes que ella hace, lo puede realizar, porque es un colibrí. El colibrí es más corazón que cuerpo. Entonces, y pues sí, tiene atrasoteola, cariño, ¿no? Entonces, pues para mí sería todo de manera resumida, porque pues la niña, pues la vamos a cansar y la vamos a dar muchísima información, que poco a poco esto lo va a ir aprendiendo. Temastiani, ¿Mm? no sé si me permite dar 2 palabritas pequeñas. Sí, hermanito, termino diciendo y sigue el abuelo. Termino diciendo, ella, 9 ocelot, 9 ocelot, 9 ocelot, Tlazoteotl, y para mí puede llevar Quetzalcóatl. Esos 3 nombres. Quetzalcóatl es todo lo hermoso, todo lo que podemos lograr. Adelante, abuelo Tona. En mi caso sería todo. Bueno, yo no quiero desaprovechar la oportunidad de que está oyendo ella, que Carmen ahí ¿Sí? está presente, que su mamá está presente. Yo quiero decirte 2 cosas en especial. Usted nació en la trecena de Miquistli. Miquistli es un muertito, la muerte. ¿Y cuál es el poder que te da la muerte? Dicen que estas personas, aquí está su mamá que me puede decir si es verdad o no es verdad. Dicen de estas personas que son muy calladas. Cuando quieren quedarse callados, casi no hablan, pueden estar mucho tiempo en silencio y quietecitos, sin moverse. La vida es movimiento y es ruido, en cambio la muerte es quietud y silencio. Cuando las personas se quedan en silencio y quietas, se quedan como muertitos, pero su atención es más poderosa, su reflexión, su introspección, su meditación es más poderosa. Como no gastan tiempo ni energía en hablar, en moverse, toda la energía la guardan en la atención y en la comprensión. Entonces estas personas cuando quieren platicar, pueden platicar horas y horas y horas, pero cuando cuando quieren estar callados,
y en silencio, pueden estarlo, y es un poder muy grande que te da Miquistli, la trecena en donde usted nace. Y la otra cosa que no quisiera dejar de decirte, a ver, aquí me va a decir su mamá si se equivoca el Tonalpohualli o no se equivoca, porque dicen de estas personas que tienen como regente a Huistosíhuatl, la portadora de la sal, dicen de estas personas que cocinan bien rico, que cocinan bien sabroso, que cuando les gusta cocinar, hacen cosas muy ricas, muy nutritivas. Además, la sal es muy importante para conservar la carne. Ahora tenemos refrigeradores, pero antiguamente la sal era muy necesaria para conservar la carne. Entonces, estas personas de alguna manera tienen el don de conservar y de ahorrar en todos los sentidos. Pero eres buena para curtir pieles y para salar la carne, para protegerla. Todo esto por la veintena que naces. Además, tú naces en la veintena de los pequeños señores. Eso quiere decir que a ti te gusta mandar, eres muy mandona, pero vas a ser dirigente de gente, tú puedes llegar a ser líder, ya te lo dijeron que eres líder, por el ocelote, también por el carrizo. Las personas carrizos son líderes, tanto Quetzalcóatl, su nombre calendárico es Seacatl, como Tezcatlipoca, su nombre calendárico es Omeacatl. Los dos son carrizos, y tú naces un año carrizo también. Pues yo le doy gracias al Gran Espíritu que me permitió la oportunidad de compartir contigo estas palabras, con todos ustedes, pero en especial que estés presente tú, Carmen. Pues es un honor para mí haber contribuido aquí en la lectura de tu Tonali. Ometeo, gracias. Gracias también a todos. Muy bien. Bueno, ¿alguien más se quisiera compartir algo, compañeros, que le quisiera decir a Carmen sobre su tonal? Pues, con el permiso Temachtani, con el permiso de los compañeros presentes, Carmelita, pues tú eres una bebé, eres una semillita que comienza a crecer. Ojalá tu tía, tu papito, tu mamita, tengan muy en cuenta lo que hoy tuviste el privilegio de que te leyeran, Carmelita, porque esto es algo que te puede servir mucho, mi cielo, que te va a servir mucho si tú aprendes a tener el compromiso necesario con esto que se te acaba de leer, ¿no? Y es muy cierto también que necesitas el apoyo de tu tía, de tu mamita, de tu papito, de los adultos que están a tu alrededor para que te puedan guiar y puedan decirte cómo es que tienes que hacer las cosas. Pero en verdad tienes un tonal muy fuerte, eres un jaguar, eres un símbolo de fuerza. El abuelo te dijo hace un rato, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de los jaguares en la esencia femenina? Entonces, pues tienes mucho potencial. Solo es cuestión de que las personas adultas que están a tu lado se den a la tarea, corazón, de que vayas paso a pasito formando esas cualidades, desarrollando esas cualidades que hay en ti, porque tú naciste con esos dones, princesa hermosa. Entonces, pues, a
a darle y a comprometerse, ¿no? Porque nuestro país, nuestro mundo necesita de semillas muy fuertes como tú, de semillas que den unos frutos muy sanos para la humanidad. Entonces, pues nosotros ya los abuelitos estamos haciendo este tipo de cosas o interesándonos en este tipo de situaciones hermosas, sobre todo para las nuevas generaciones como tú. Pues muchas felicidades, tienes un tonal muy fuerte, muy hermoso y espero que te haya gustado y que no te hayas aburrido. Gracias, gracias. Muy bien. Pues bueno, terminamos la lectura en presencia de nuestro abuelo Fuego. Decimos 4 veces el nombre de Carmen, el nombre en esta tradición que sería Chicnahui o Celot. Por su edad se le va a ir indicando, se le va a ir guiando, ¿no? Para poder llegar a comprender su tonal. De hecho, a los 13 años nuevamente se les lee su tonal y se les da más responsabilidades. Por ahora, podemos decirle 4 veces. ¿Para qué son 4 veces? Para los 4 rumbos donde están nuestros abuelos, nuestras energías, nuestros ancestros, que nos ayuden, que le ayuden también a ella que pueda comprender esta parte que nosotros queremos transmitirle, que no es de nosotros, es de nuestros abuelos que lo seguimos enseñando, ¿no? Pues bien, si pudieran abrir sus micrófonos y a la de 3, pues vamos nombrando Chicnahui o Celot. Chicnahui o Celot. Motoca sería Motoca, Chicnahui o Celot, que sería tu nombre, la siembra de tu nombre es Chicnahui o Celot. La siembra de tu nombre, 9 o Celote. ¿Qué más? Matipe Huasque. Empezamos. ¿No? Se, Ome, Yeyi. Motoca, Chicnahui o Celot. Motoca, Chicnahui o Celot. Motoca, Chicnahui o Celot. Motoca, Chicnahui o Celot. Pues felicidades y bienvenido a esta cuenta, a este modo de vida, de creer que nosotros tenemos a un ser de la noche y a un ser del día que nos acompaña siempre con nosotros. ¿Sí? Felicidades, Carmen. Y pues le encargamos a la compañera Marilu que le vaya induciendo este conocimiento de nuestros abuelos. Vamos a hacer la descripción de su tonal. Ahorita yo lo tengo aquí en mi libreta de tonales, ¿no? Lo tengo así en borrador, pero lo vamos a pasar en la computadora para presentárselo y dárselo a usted y poco a poquito vaya platicándole de este tipo de cosas, ¿no? Pues, bueno, felicitaciones, Chicnahui o Celot. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Pues Hasta bien. luego. Gracias a todos. ¿Qué más? Pues bien, compañeros. ¿Qué más? Ese es el trabajo comunitario que el día de hoy hicimos. ¿Sí? O alguien que quisiera complementar y si no, pues con esto terminaríamos la clase de hoy. ¿Sí? Pues siempre, maestro. Sí, adelante, abuelo. Yo le quisiera comentar a Marilu, a la compañera Marilu, que de lo poco que ahorita capté del Tonali,
yo le podría recomendar, el calendario le puede recomendar ciertas, si lo queremos usar al calendario como orientación vocacional, ¿qué trabajo, para cuál trabajo tiene habilidad, tiene facilidad y sería muy útil a la sociedad y ella sería feliz al desarrollar esas cualidades? Yo veo dos muy fuertes. Yo le hablé de varias, ya le dije del sacerdocio, del gobierno, de la autoridad, de la milicia, inclusive de la milicia. Yo quiero repetir esa situación. En primera, por su trecena, al pertenecer ella a la trecena de años de la casa, ella tiene el don de la administración. Estas personas saben ahorrar y saben administrar de la mejor manera todos los bienes. Por eso en una casa siempre hay abundancia, siempre hay calor, siempre hay techo, siempre hay abrigo, alimento. Entonces ella tiene ese don de administración. Y el otro don muy fuerte que veo en ella es el hecho de que es una guerrera como celote y un ocelote del día de la trecena de la muerte. Entonces es una ocelota que también no es nada más buena para guerrear con los puños, sino para guerrear con la palabra y con el pensamiento. Entonces, en ese sentido, pues yo sí le podría recomendar a su mamá que la meta a estudiar artes marciales, en donde no nada más den de golpe, sino que enseñen la filosofía de la defensa personal, del honor en la batalla, del respeto al enemigo, en fin, o abogada, licenciada en leyes, porque de alguna manera pelean, pero en un litigio con las leyes y con los argumentos, con las razones, ¿verdad? Pues, y la otra que tiene mucho don para cocinar cosas ricas, entonces gastronomía, cocina, todo eso, nutriología, ¿verdad? Bueno, no quiero atosigar, discúlpenme, esto no tiene fin. Muchísimas gracias Sí. por permitirme Muchas compartir. gracias. Y casualmente, bueno, no, coincidentemente o diocidentemente, Carmelita está estudiando karate desde hace 1 año y medio más o menos, ¿no? Ujú. Y le gusta mucho. Ah, me da Sí, mucho gusto que nuestros abuelos no se equivocan. Me da mucho gusto darme cuenta de que y que usted como madre y ella como individuo es muy atenta consigo misma y está cumpliendo con su destino que le marca el tonal. Hay gente que tuerce su destino, hay gente que lo cumple. Entonces es muy hermoso darme cuenta de lo que usted está diciendo, corroboran la confianza que tengo en esta ciencia que nos han dejado nuestros abuelos y mi humildad ante ella. Me inclino humildemente al darme cuenta de que no hago más que acariciar por encimita el gran conocimiento que existe de todo esto. Pero me siento muy feliz y agradecido de poder compartirlo con todos ustedes, pero en especial con usted como madre y ella, que es la que está recibiendo su tonal, ¿verdad? ¿Te acuerdas cómo te llamas, Carmen? Mm, Chignawi Ocelot, 9 jaguar, 9 ocelote. Al rato te va a muchas llegar por gracias. escrito, el maestro te lo va a hacer llegar. Ok. Muchas gracias. Felicidades, muchas felicidades. Felicidades. Gracias. Pues, bueno, compañeros, creo yo que para mí, pues es un gran honor que ustedes me apoyen y me respalden a hacer este tipo de actividades.